Muy bien, seguimos en Pulso Informativo. Vamos a escuchar la parte de la entrevista que le hicimos a Marisol Pérez Tello cuando se refiere a las leyes pro crimen y particularmente al abogado Wilber Medina. Ahora, no dice que Wilber Medina es la parte legal de las organizaciones criminales, no, eso no dice, por supuesto, pero sí señala que es parte interesada. Más hoy y mañana que la minería destroce todo el Perú. No, vamos a tener que sostenibilidad y territorio. Libertad porque creemos en la libertad y en la justicia y que no hay necesidad de negociar una contra la otra. Y progreso porque necesitamos un estado de bienestar. Y a mí eso me gusta mucho y eso para mí es el centro, que es la doctrina social, digamos, el humanismo en su sentido más puro. Al medio de mis preocupaciones está la persona y sus necesidades. Ahora, son 37, ya no son 38, porque ya no está Acción Popular, son 37. ¿Tiene usted, digamos, la certeza que va a pasar la valla primero la gente o asume que la situación es delicada? A ver, tengo la certeza de que vamos a pasar la valla. Lo pregunto porque especialistas, por ejemplo, Fernando Tuesta Soldevilla, es de los que piensa que de los 30 y tantos van a pasar la valla 4 o 6. Mira, en el Perú, la prospectiva política te demuestra que no sabes, porque los resultados de los últimos 4 procesos no tenían nada que ver con los análisis que se hicieron previos, mucho menos con 38, 37, pueden ser 35, 30 partidos que postulen y casi 10.000 candidatos que van a estar. ¿Cuál va a ser el diferencial? ¿Qué es lo que va a hacer que tú puedas decirle al peruano yo voy a resolver tus problemas? Primero que sepas cómo hacerlo, porque el cómo es clave. Y yo tengo experiencia, y mi viceministro, mi vicepresidente, el candidato a la vicepresidencia, Raúl Molina, tiene 30 años resolviendo problemas, haciendo que la democracia dé resultados. Y el vicepresidente Manuel Lato es la columna vertebral del partido, es el autor del ideario, es un hombre que es un filósofo, digamos, que piensa el país, que piensa el sueño común. Entonces yo tengo un equipo que está conmigo trabajando, que tiene experiencia de gestión y de gobierno, exgobernadores regionales. Entonces ese es algo que tiene mi partido que no tienen la gran mayoría de partidos nuevos. La mayoría de partidos viejos, además, son responsables de la tragedia que tiene nuestro país hoy con la legislación que han aprobado, que genera y fomenta el crimen organizado. ¿Asumes que más de 6 van a pasar la valla? Sí, pero aunque fueran 5 o 6, yo creo que nosotros la vamos a pasar. Yo soy autora de gran parte de las leyes que han derogado, como ministra de Justicia y Derechos Humanos y como presidenta de la Comisión de Justicia. Sé en qué consisten esas normas y sé que las que han aprobado son leyes pro crimen. Entonces, lo primero que tiene que hacer el presidente que se siente, que seguramente nosotros, digamos, lo vamos a hacer de todas maneras y seguramente algunos ya lo están pensando, yo ya tengo ese compromiso con la ciudadanía, es derogar esas leyes. Las leyes pro crimen. Sí, por supuesto, porque esas leyes nos han puesto en la situación en la que estamos ahora. Wilber Medina dice que es una creación falsa de los caviares. No existen las leyes pro crimen. Bueno, pero el señor Medina tiene clientes que se han beneficiado con esas leyes, ¿no? En todo caso, es su posición. Él es abogado defensor de una serie de personas que estaban vinculadas a investigaciones de esa naturaleza. Hay varios alcaldes, si me das un minuto te doy los nombres, Rodolfo, porque no quisiera, digamos, dar un nombre que no coincide, pero tanto él como algunos de los otros abogados que cuestionan las leyes, yo tuve hecho un debate en algún momento con un colega, el doctor Abanto, que era abogado y él sustentaba que con las leyes actuales la mayoría de investigados eran autoridades políticas. Pero claro, yo le decía, pero por supuesto, lo peor que le puede pasar al crimen organizado, a nosotros, es que el crimen organizado esté blindado por el poder. O sea, sí, eso es lo que se tiene que perseguir, que el poder no blinde al crimen organizado, porque si el poder blinda la criminalidad organizada, ya sea jueces o fiscales, lo que termina sucediendo es que el crimen organizado tiene garantía de impunidad. Y eso es una tragedia. Y el señor Wilber Medina, que sustenta esto, es, digamos, gran defensor, para ser más exacta, de leyes que han facilitado que ya no se persigue el crimen
a partir de delitos que tienen menos de 5 años. Y ahí está el tráfico de influencias, que a mí me parece, porque hay varios más, ¿no?, vinculados a minería, pero el tráfico de influencias es para mí el más delicado. Si tú no puedes perseguir a la autoridad que facilita que se cometa crimen organizado, le estás regalando al tratante o al narcotraficante. Casi estás diciendo que el William Medina, digamos que trabaja legalmente para el crimen organizado. No, yo no me atrevo a hacer una afirmación como esa, porque además estaría atribuyéndole responsabilidad penal. No, yo simplemente digo que es parte interesada y que él puede tener esa visión, pero que es una visión como abogado litigante, que está bien, es su derecho, pero él está en la cancha permanentemente, por eso no te sé decir un caso, litiga, es un abogado litigante. Entonces, si tú estás ahí y permanente estás buscando beneficiar a la gente que defiendes... Muy bien, hasta aquí la entrevista a Marisol Pérez Tello, la pueden ver completa en YouTube a través del canal de Pulso Informativo. Vamos a presentar ahora a nuestro invitado, el doctor Joseph Dager, presidente ejecutivo, quiero decir, del Instituto de Radio y Televisión del Perú en su momento. Hoy por hoy es candidato a la Cámara de Diputados por Ahora Nación, es un reconocido historiador. ¿Cómo está, doctor Dager? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, no sé si leyó el comentario editorial del Comercio del día de hoy que habla de una pretendida sanción a las fuentes del periodismo. Sí, efectivamente. Yo creo que ese proyecto es inadmisible, ¿no es cierto? Y preocupa mucho la concepción que hay sobre libertad de expresión, libertad de prensa, porque los periodistas tienen que proteger a sus fuentes y las fuentes tienen que tener la absoluta certeza y garantía que sus nombres no van a ser revelados. Ante esta posibilidad de que la fuente sea sancionada, bueno, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? No seas fuente, ¿no? Y esto perjudica, por supuesto, a la labor periodística, pero creo que nos perjudica también a toda la ciudadanía en general. Frente a eso, no hay que quedarnos callados ni mordernos la lengua, ¿verdad? Ciertamente, yo creo que el editorial del Comercio es una muestra de esta preocupación, ¿no? Bien, en el asunto de la inseguridad ciudadana, ¿cómo aprecia usted que estamos caminando de cara al proceso del 2026? Probablemente, si pensamos en Lima, sea el problema que mayor preocupación le da a la ciudadanía, ¿no? Creo que eso tiene que ver con algo que conversabas con Marisol Pérez Tello hace un momento, y es que tiene que ver con las leyes pro crimen. Pero hay algunos que dicen que no existen las leyes pro crimen. Bueno, yo creo que eso es absolutamente falso. Pensemos en una de ellas, aquella que le cambia la definición a la organización criminal. Para ser ahora organización criminal hay que ser una estructura jerárquica y permanente. Es decir, casi una empresa legal, ¿no? Entonces, claro, las bandas no tienen esa estructura, ¿no es cierto? Y desde que hay esa ley pro crimen ha aumentado el sicariato, ha aumentado la extorsión, ha aumentado la delincuencia, porque como ya no los podemos procesar como organización criminal, entonces le estamos facilitando el trabajo. Pero además, esa misma ley dificulta la posibilidad de hacer allanamientos, ¿no? Entonces, hay que avisarle al abogado para que el abogado esté presente. Entonces, mientras llegue el abogado, que podrá tardarse todo lo que quiera, se pueden ir destruyendo pruebas, ¿no? Y me parece que a los partidos políticos ya no se les puede investigar como organización criminal. Efectivamente, esa es la otra ley, ¿no? Y esto es una barbaridad. Esto es una de las cosas que hay que llegar a hacer y derogar de inmediato, porque crea una excepcionalidad jurídica en los partidos políticos única. Es la única institución, la única organización que no puede ser procesada penalmente. Toda persona jurídica debe existir la posibilidad de ser procesada.
Ahora están excluyendo a los partidos políticos. Y si hacemos derecho comparado, los especialistas lo han demostrado, esto es algo único en el Perú, no existe en la región. Usted citaba a Marisol Pérez Tello y ella decía el 28 de julio en mi mensaje a la Nación, claro, si es que la eligen a ella, voy a presentar el proyecto de ley para que se derogue. Entonces yo le digo, sí, pero si el Congreso no lo deroga, es que voy a presentarlo adjuntando una cuestión de confianza. ¿Eso es un exceso o se puede hacer? La cuestión de confianza es otra cosa que ha sido debilitada por este Congreso, porque ahora la cuestión de confianza la tiene que tramitar la mesa directiva, ¿no es cierto? O la comisión permanente. Entonces, si no la tramitan, pues nunca pasa. Pero creo que como gesto político sí sería muy importante. De hecho, Alfonso López Chao, el candidato de Ahora Nación, ha dicho exactamente lo mismo, lo ha dicho en el CADE, nos ha dicho que no se puede combatir la delincuencia si desde el ordenamiento legal se la protege, ¿no? Entonces, ahora, esto lo podría hacer el Congreso ahorita. Claro. ¿No? Si quisieran, lo podrían hacer ahorita. El presidente Gerí, que viene del Congreso, podría poner el proyecto de ley ahorita. Bueno, el propio Gerí se ha pronunciado sobre el tema y muchos hablan junto con él que las leyes pro crimen no son tales. Sí, y eso es preocupante. Yo recuerdo ahora a un gran sociólogo peruano, Francisco Durán, fallecido recientemente, y él decía, mire, la diferencia entre la economía informal y la economía delictiva es que la economía informal no puede formalizarse y por muchas trabas que pone el Estado, y por lo tanto la economía informal quiere que haya menos Estado. En cambio, la economía delictiva lo que quiere es copar el Estado. Copar el Estado a través de las alcaldías, copar el Estado a través del Congreso. ¿Para qué? Para hacer lo que han hecho, para dar leyes que favorecen a la criminalidad. Ahora también hay otra ley que impide incautar los materiales para la minería ilegal. Cuando uno habla con personas amigas del extranjero y les cuenta esto y les dice que son leyes que está dando el Congreso, no lo pueden creer. Es inaudito. Es inaudito. Claro. Antes que se me vaya, usted como presidente ejecutivo del Instituto de Radio y Televisión tuvo una experiencia de bastante tiempo o de algún tiempo, y quería saber su impresión sobre el cargo que asume como jefa del Instituto de Radio y Televisión la señorita Cintia Ramírez, que ha sido cuestionada. Tiene cuestionamientos preocupantes. Aparentemente es casada con un sobrino del político Acuña. Pero eso no es delito. Eso no es delito, pero digamos ahí se revela cierta cercanía. Es propietaria de medios de comunicación regionales. O sea, ¿tiene alguna experiencia? Tiene experiencia, pero caramba, el canal del Estado debería tener alguna independencia respecto de los medios privados. Entonces, no sé cuán idóneo sea que una propietaria de algún canal chico o grande sea nombrada jefa del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Sobre todo porque ese cargo ahora no tiene la protección que tenía antes, cuando yo lo ejercí, que teníamos un consejo directivo. El consejo directivo no era nombrado por el presidente, era nombrado por un tiempo y por lo tanto eso le daba autonomía. Si al presidente el poder político venía a ofrecerlo, a pedirle cosas, digamos, que afectaban la independencia del canal, el consejo directivo no lo iba a permitir. Es decir, es muy distinto ser la única persona que toma decisiones que tomar decisiones colegiadas. Ahora se ha eliminado el consejo directivo, eso fue en el gobierno de Dina. Hay una jefa nada. Hay solamente una jefa que por lo tanto está mucho más expuesta al poder político. Muy bien, vamos a una brevísima pausa y regresamos para continuar conversando con Joseph Dájaro.